Antes de sumergirnos en la esencia de nuestro tema, una pausa para un recordatorio importante. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirte es un gesto de apoyo que beneficia tanto a nuestra comunidad como a ti mismo, enriqueciendo tu camino hacia el conocimiento y el crecimiento personal. Así que suscríbete ya y contribuye a tu propio porvenir. Ahora, volvamos a nuestro fascinante viaje a través del mundo de los sanadores espirituales. ¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con el mundo que te rodea, o la sensación de que tu existencia está profundamente entretejida con el viaje espiritual colectivo de la humanidad? Hoy exploramos a esos individuos excepcionales que son mucho más que sanadores en el sentido convencional. Son guías, cuidadores y agentes de transformación profunda. Nuestra travesía se nutre de las enseñanzas y percepciones de Dolores Cannon, una figura destacada en la comprensión de las conexiones espirituales y el viaje del alma. Su trabajo forma una base crucial para nuestra comprensión, uniendo el mundo físico con los reinos espirituales que permeabilizan nuestras vidas. Mediante su innovadora terapia de regresión y la exploración de vidas pasadas, Cannon ha revelado las capas del viaje del alma, mostrando cómo cada uno de nosotros está conectado de maneras profundas y místicas. Mientras nos embarcamos juntos en esta aventura, abramos nuestras mentes y corazones a las señales que indican la presencia e influencia de un sanador espiritual. Estas señales no son simplemente rasgos, son faros que nos guían hacia una comprensión más profunda de nuestro propósito y nuestras conexiones con el universo. Comencemos este viaje con el corazón abierto y un espíritu curioso, listos para explorar las profundidades de lo que significa ser un sanador espiritual. Primera señal: sensibilidad extrema a la energía. El primer indicio de un sanador espiritual es una sensibilidad extraordinaria a la energía. Esto va más allá de las energías físicas o emocionales que todos sentimos en cierta medida, se trata de una percepción más matizada y profunda. Los sanadores espirituales tienen la habilidad innata de sentir e interpretar las energías a su alrededor, ya sea en un lugar, un objeto o emanando de otra persona. Imagina entrar en una habitación y sentir inmediatamente las emociones y energías residuales de quienes han estado allí, o estar en un lugar concurrido y sentirse abrumado no solo por el ruido sino por el coro silencioso de emociones que te rodean. Esta sensibilidad elevada puede manifestarse de diversas maneras. Algunos pueden sintonizarse profundamente con las emociones de los demás, sintiendo empáticamente lo que ellos sienten como si esas emociones fueran propias. Otros podrían percibir cambios en las energías ambientales, detectando sutilezas que otros podrían pasar por alto. Dolores Cannon, en su exploración de los reinos espirituales, habla de esta sensibilidad como un rasgo común entre aquellos que están espiritualmente sintonizados. Según sus conocimientos, tales individuos están más abiertos a las sutilezas de la energía y la emoción, percibiendo a menudo lo que yace más allá del velo del mundo físico. Esta sensibilidad es una espada de doble filo. Permite a los sanadores espirituales conectarse profundamente con los demás y su entorno, pero también puede ser abrumadora, requiriendo que aprendan a gestionar y proteger su energía. Esta conciencia elevada de las energías no se trata solo de percepción, sino también de interpretación. Los sanadores espirituales a menudo poseen una comprensión intuitiva de lo que estas energías significan y cómo pueden ser armonizadas o sanadas. Este entendimiento es crucial en su papel como sanadores, permitiéndoles acceder a las fuerzas invisibles que afectan nuestro bienestar y el equilibrio de nuestros entornos. Segunda señal: dominio de la energía interna y externa. La segunda señal de un sanador espiritual es una capacidad profunda para sentir, distinguir y alterar la energía, tanto dentro de sí mismos como en el entorno externo. Este signo va más allá de la sensibilidad básica a las energías que poseen muchos sanadores espirituales. Involucra una comprensión más profunda y una interacción activa con estas energías. Los sanadores espirituales con esta habilidad pueden intuir sutilmente las diferencias en los tipos y estados de energía. Por ejemplo, podrían entrar en una habitación y sentir inmediatamente la tensión, la calma o la alegría que perdura en el espacio. Pueden sentir la energía de la tierra, el ambiente e incluso el estado de ánimo colectivo de una comunidad o sociedad. Más íntimamente,
Pueden discernir las matices de sus propias energías internas, distinguiendo entre emociones, percepciones espirituales y mensajes intuitivos más profundos. Pero esta señal no se trata solo de percepción, sino de interacción y transformación. Estos sanadores pueden interactuar activamente con estas energías, cambiándolas y alterándolas cuando sea necesario. En un sentido práctico, esto podría implicar prácticas como la sanación energética, donde canalizan y manipulan energías para promover la curación en otros, o podría involucrar la sanación ambiental, donde trabajan para limpiar y reequilibrar las energías de un espacio, ya sea un hogar, un sitio natural o un área más amplia. Las enseñanzas de Dolores Cannon tocan este aspecto del dominio de la energía. Ella reconoció que algunos individuos están particularmente sintonizados con las energías del alma y el universo. Según sus perspectivas, estos sanadores juegan un papel crucial en el equilibrio cósmico, ayudando a mantener la armonía no solo a nivel personal o interpersonal, sino en una escala planetaria y universal. Para el sanador espiritual con esta habilidad, su interacción con la energía es una parte vital de su práctica y propósito. Es una habilidad que requiere desarrollo y afinación continuos, a menudo acompañada de un profundo sentido de responsabilidad. Entender y alterar las energías no es solo una herramienta para la curación, es una forma de comunicación con los aspectos más profundos de la existencia, un diálogo con la esencia misma de la vida. Tercera señal, sentirse como un extranjero. La tercera señal indicativa de un sanador espiritual es a menudo un profundo sentido de sentirse como un extranjero. Este sentimiento trasciende la simple torpeza social o el no encajar en ciertos grupos sociales. Para los sanadores espirituales, esta sensación es mucho más profunda, es un sentimiento intrínseco de ser diferente, de percibir y comprender el mundo de maneras que no siempre están sincronizadas con la sociedad convencional. Esto puede manifestarse como una sensación de desconexión, de caminar por un camino que diverge significativamente de aquellos que les rodean. El impacto emocional y psicológico de este sentimiento no puede ser subestimado. Puede llevar a sentimientos de aislamiento, de no ser completamente comprendido o incluso juzgado por los demás. Sin embargo, a menudo es dentro de estos sentimientos de ser un forastero donde se siembran las semillas de un viaje espiritual más profundo. Para muchos sanadores espirituales, la experiencia de no encajar los impulsa a mirar hacia adentro, a sumergirse en sus propias profundidades internas en busca de comprensión y propósito. Se convierte en un catalizador para una exploración profunda de su camino espiritual. Las enseñanzas de Dolores Cannon arrojan luz sobre esta experiencia, destacando cómo las almas entran en este mundo con caminos y propósitos únicos. Dolores Cannon resalta que no todas las almas están destinadas a seguir los caminos convencionales trazados por la sociedad. Algunas están aquí para desafiar las normas, empujar los límites y cuestionar el statu quo. Estas almas a menudo se sienten como extrañas porque sus propósitos difieren y sus viajes no están destinados a alinearse con las normas sociales. Cannon sugiere que estos sentimientos de ser un extraño no son accidentales, sino que son parte integral de la misión y el crecimiento del alma. Son indicativos de un alma que está aquí para sanar, iluminar y liderar el camino en la evolución espiritual. Cuarta señal, atraer a quienes necesitan ayuda. La cuarta señal que a menudo identifica a un sanador espiritual es una tendencia a atraer a individuos que necesitan ser reparados o que están atravesando luchas y desafíos significativos. Esta característica va más allá de la coincidencia, es como si la energía del sanador actuara como un faro que atrae a aquellos que buscan sanación y orientación. Sin embargo, esta atracción a veces puede conducir a los sanadores a quedar atrapados en ciclos de autosacrificio. Los sanadores espirituales, con su compasión innata y deseo de ayudar, a menudo se encuentran abordados por personas que luchan con turbulencias emocionales, crisis personales o situaciones complejas de la vida. Estos individuos intuitivamente sienten la naturaleza empática del sanador y lo ven como una fuente de consuelo y comprensión. Sin embargo, esta inclinación a ayudar a veces puede conducir a desafíos. Los sanadores pueden encontrarse sobrepasando sus límites, dando demasiado de su energía y recursos, a menudo a expensas de su propio bienestar.
Pueden caer en patrones en los que su deseo de ayudar a los demás conduce a descuidar sus propias necesidades. Este aspecto autosacrificial, aunque noble en intención, puede crear un desequilibrio en el que la propia salud y paz del sanador se vean comprometidas. Cannon enfatiza la importancia del equilibrio y el autocuidado en la vida de un sanador. Mientras ayudar a otros es una parte noble y esencial del viaje de un sanador, es igualmente importante mantener la propia energía y salud. Los sanadores deben ser conscientes de no perderse en el proceso de ayudar a los demás y aprender a establecer límites saludables, reconociendo cuándo retroceder y permitir que otros naveguen sus propios caminos. Quinta señal, pacificador natural. La quinta señal de un sanador espiritual es su papel innato como pacificador natural en el tapiz de las interacciones humanas. Estos individuos poseen una habilidad intrínseca para mediar conflictos y aliviar tensiones, a menudo actuando como el puente hacia la comprensión y la armonía en situaciones tumultuosas. Esto no se trata solo de tener buenas habilidades interpersonales, es un impulso más profundo e instintivo para restaurar la paz y el equilibrio. Imagina una disputa familiar donde las emociones están a flor de piel y la comprensión parece perdida en un mar de ira y dolor. Un sanador espiritual, en este escenario, a menudo interviene no solo como mediador, sino como alguien que realmente puede escuchar, empatizar y ofrecer perspectivas que conducen a la resolución y la sanación. Estos sanadores tienen una manera de ver más allá de las emociones superficiales hasta los problemas subyacentes y pueden guiar a los involucrados hacia una comprensión más profunda de cada uno y de la situación. De manera similar, en grupos sociales o comunidades cuando surgen tensiones, estos sanadores naturalmente asumen roles donde pueden ayudar a aliviar conflictos. A menudo tienen una habilidad extraordinaria para percibir las raíces de un desacuerdo y pueden presentar soluciones que no solo son sobre compromisos, sino sobre resolución y sanación genuinas. Las percepciones de Dolores Cannon sobre los sanadores se alinean perfectamente con este rasgo. Ella habla de los sanadores como seres que están naturalmente equipados para restaurar el equilibrio y la armonía. Según sus enseñanzas, los sanadores a menudo son almas que han elegido incluso antes de nacer, asumir roles que involucran sanar y reconciliar. Llevan consigo una energía que está sintonizada con la armonía, lo que los hace naturalmente hábiles para resolver conflictos y traer paz. Esta cualidad de pacificador de los sanadores espirituales es esencial, especialmente en nuestro mundo moderno donde el discordia y el malentendido son comunes. Su habilidad para traer paz no es solo una habilidad, sino una parte vital de su propósito espiritual, contribuyendo al mayor equilibrio y armonía del mundo que nos rodea. Sexta señal, sentirse agotado entre las personas. La sexta señal de un sanador espiritual es una tendencia a sentirse emocional y energéticamente agotado, particularmente después de pasar tiempo en multitudes o interactuar con individuos que drenan energía. Esta sensación va más allá de un simple cansancio, es una profunda desgaste que toca el núcleo de su ser. Los sanadores espirituales, con su sensibilidad elevada a las energías, a menudo absorben las emociones y los residuos psíquicos de quienes los rodean, lo que puede llevar a un drenaje significativo de sus propias reservas de energía. Por ejemplo, después de asistir a una gran reunión o pasar tiempo en un espacio público concurrido, un sanador espiritual podría sentirse inusualmente cansado, no solo físicamente sino también emocional y espiritualmente. Esto también puede suceder en interacciones uno a uno, especialmente con individuos que están pasando por turbulencias o que quizás, sin saberlo, exigen energía. Es como si el sanador asumiera parte del peso emocional de estas interacciones, dejándolos sentirse cargados y agotados. La obra de Dolores Cannon sobre la dinámica de la energía ofrece percepciones valiosas en este ámbito. Ella enfatizó la importancia del manejo de la energía en las prácticas espirituales, reconociendo que aquellos que están espiritualmente sintonizados a menudo tienen una mayor necesidad de proteger su energía. Según Cannon, comprender y respetar los límites propios de la energía es crucial para cualquiera en un camino espiritual, pero especialmente para los sanadores. Necesitan ser conscientes de sus interacciones energéticas y tomar medidas para limpiar y recargar su energía, asegurándose de que puedan continuar su trabajo sin sentirse abrumados o agotados. Este aspecto del manejo de la energía no es solo autocuidado,
es una disciplina necesaria para aquellos que desean mantener su efectividad y bienestar como sanadores espirituales. Séptima señal, la gente se abre a ti. La séptima señal de un sanador espiritual a menudo se evidencia en su rol como confidente y fuente de orientación para otros. Es una experiencia común para los sanadores encontrar que la gente, a veces incluso extraños, se sienten inexplicablemente atraídos hacia ellos, buscando su consejo o simplemente un oído atento. Hay algo en su presencia que invita a la confianza y la apertura, permitiendo que otros se sientan seguros al revelar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Considera escenarios en los que, en reuniones sociales o incluso en encuentros casuales, los individuos se encuentran compartiendo historias personales o preocupaciones profundas con un sanador. Es como si la energía del sanador creara un círculo invisible de confianza y comprensión. Amigos, familiares e incluso nuevos conocidos podrían expresar cómo se sienten inusualmente cómodos y en paz al confiar en el sanador. Podrían compartir problemas que no han expresado en otro lugar o buscar consejos sobre asuntos cercanos a su corazón. Esta tendencia natural de los demás para abrirse está profundamente alineada con las opiniones de Dolores Cannon sobre el papel de los sanadores. En su trabajo, Cannon enfatizó la importancia de proporcionar un espacio seguro y sin juicios para la liberación emocional. Reconoció que los sanadores tienen una habilidad única para facilitar este proceso, no solo a través de sus palabras o acciones, sino a través de su propia energía. Se trata de crear un ambiente donde las personas se sientan vistas, escuchadas y comprendidas, permitiéndoles acceder y liberar cargas emocionales que podrían haber llevado durante mucho tiempo. Para el sanador espiritual, este papel es más que ser un buen oyente, se trata de ser un ancla emocional y espiritual. Su presencia ofrece un santuario para que otros exploren y expresen sus emociones, lo cual es a menudo el primer paso hacia la sanación y el crecimiento. De esta manera, los sanadores espirituales desempeñan un papel crucial en el bienestar emocional de quienes los rodean, impactando a menudo vidas de maneras que van más allá de la conversación inmediata. Octava señal, conciencia de la interconexión. La octava señal de un sanador espiritual es una profunda e intrínseca comprensión de la interconexión de toda la vida. Esto no es simplemente un concepto intelectual para ellos, sino una conciencia profundamente sentida que influye en cada aspecto de su existencia. Los sanadores espirituales reconocen que cada acción, pensamiento y emoción tiene un efecto ondulatorio que impacta la mayor red de la vida. Esta profunda comprensión moldea su enfoque de la vida, sus relaciones y su sentido de propósito en el mundo. En términos prácticos, esta conciencia se manifiesta en cómo los sanadores interactúan con los demás y su entorno. Se acercan a las relaciones con un sentido de compasión y empatía, sabiendo que sus interacciones tienen efectos de largo alcance más allá del momento inmediato. Los sanadores a menudo sienten un fuerte sentido de responsabilidad hacia el planeta y sus habitantes, impulsándolos hacia actividades que están en armonía con el bien mayor. En sus manos, incluso los actos más simples se impregnan de un sentido de significado y propósito, ya sea cuidando un jardín, ofreciendo una palabra amable a un extraño o participando en el servicio comunitario. Las enseñanzas de Dolores Cannon ofrecen una perspectiva rica sobre esta interconexión. Habló de la red universal de la vida, un tapiz complejo e interconectado de energía que conecta a todos los seres a través de los reinos físicos y espirituales. Según Cannon, los sanadores desempeñan un papel crucial en mantener el equilibrio y la armonía de esta red. Sus acciones, guiadas por una comprensión profunda de la interconexión, ayudan a sanar y fortalecer estas conexiones energéticas, contribuyendo a la salud general y la evolución de la conciencia universal. Para el sanador espiritual, esta interconexión es más que una creencia, es una realidad viva y palpable que guía sus acciones e intenciones. Es el reconocimiento de que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos y que al sanar a otros, nos sanamos a nosotros mismos y al nutrir el planeta, nutrimos nuestras propias almas. Esta conciencia profunda es una piedra angular del viaje del sanador espiritual, impulsando su búsqueda continua de vivir en armonía con el mundo y contribuir a su sanación y crecimiento colectivos. Novena señal, experiencia de la noche oscura del alma. La novena señal de un sanador espiritual es a menudo la experiencia de lo que se conoce como la noche oscura del alma.
Este término describe un periodo transformador caracterizado por desafíos personales y espirituales profundos. Es una fase donde todo lo que alguna vez dio sentido o alegría parece perder su brillo, donde surgen dudas profundas y preguntas existenciales, sumergiendo al individuo en un estado de turbulencia y oscuridad internas. Sin embargo, tan intensa y difícil como pueda ser esta época, a menudo actúa como un poderoso catalizador para un despertar espiritual y crecimientos significativos. Durante la noche oscura del alma, muchas de las creencias falsas, deseos impulsados por el ego y entendimientos superficiales del mundo son despojados. Esta fase desafiante obliga a una introspección profunda y reevaluación de las creencias y propósitos de la vida. Es un proceso de purificación donde el viejo yo se despoja, dando paso a un yo más auténtico y espiritualmente despierto. Las percepciones de Dolores Cannon sobre el despertar espiritual se alinean estrechamente con el concepto de la noche oscura del alma. Ella enfatizó que las experiencias desafiantes son a menudo puntos de inflexión clave en el camino espiritual. Según Cannon, estas experiencias, aunque dolorosas, son necesarias para el crecimiento y la evolución del alma. Son oportunidades para que el alma aprenda a expandir su conciencia y alinearse más estrechamente con su verdadero propósito. Para el sanador espiritual, la noche oscura del alma no es un signo de fracaso o debilidad, sino un rito de paso, un viaje necesario a través de la oscuridad que conduce a una luz mayor. Durante este tiempo, muchos sanadores adquieren percepciones profundas sobre la naturaleza del sufrimiento, la compasión y la sanación. La sabiduría y la fortaleza que adquieren a través de esta experiencia a menudo se convierten en partes integrales de su práctica de sanación, permitiéndoles guiar a otros con empatía y una comprensión profunda del poder transformador de los momentos más desafiantes de la vida. 10ª señal: afinidad con animales y niños. La 10ª y última señal que a menudo caracteriza a un sanador espiritual es una afinidad natural y profunda con los animales y los niños. Esta conexión va más allá de un simple amor o cariño por la inocencia de la juventud o el reino animal, es una atracción profunda, casi magnética, donde los animales y los niños son instintivamente atraídos por la energía del sanador, a menudo buscando su presencia para confort y consuelo. Los sanadores espirituales descubren que sus interacciones con los animales y los niños pequeños están marcadas por un sentido de confianza e inmediatez. Los animales, que a menudo son muy intuitivos, parecen reconocer la energía benevolente del sanador, mostrando un nivel de comodidad y facilidad a su alrededor que podría no ser evidente con otros. De manera similar, los niños, especialmente los muy pequeños, que todavía están muy conectados con el mundo energético no verbal, a menudo se sienten inexplicablemente atraídos por los sanadores. Encuentran un sentido de seguridad y comprensión en la presencia de un sanador espiritual, como si reconocieran un espíritu afín. Esta conexión sin esfuerzo refleja las energías puras y sin filtrar que tanto los animales como los niños encarnan. En su trabajo, Dolores Cannon habló de la pureza y claridad de la energía que se encuentra en los seres que todavía están cerca de su esencia espiritual innata. Los animales, con su naturaleza instintiva no cargada, y los niños, con su visión del mundo abierta y sin prejuicios, resuenan con la energía de un sanador de una manera que es profunda y a menudo sanadora en sí misma. Para el sanador espiritual, estas interacciones no son solo afirmativas, a menudo son fuentes de alegría y rejuvenecimiento en un mundo que a veces puede ser abrumador debido a las complejidades de las emociones y las interacciones humanas. La simplicidad y la pureza de la conexión con los animales y los niños ofrecen un respiro, un retorno a la esencia misma de lo que significa conectar alma con alma. Esta afinidad es un suave recordatorio del lenguaje universal de la energía y el amor que trasciende las especies y la edad, un lenguaje que los sanadores espirituales comprenden y hablan naturalmente. Al concluir nuestra exploración del ámbito de la sanación espiritual, inspirada por las enseñanzas de Dolores Cannon, llevamos con nosotros una comprensión y aprecio más profundos por estos individuos únicos, los sanadores espirituales. Cada señal que hemos descubierto, desde una sensibilidad elevada a la energía y una profunda afinidad con los animales y los niños hasta la experiencia transformadora de la noche oscura del alma, pinta un vívido cuadro de un viaje que es tanto desafiante como inmensamente gratificante. Estos sanadores,
con su profunda compasión y perspicacia, no son solo portadores de habilidades únicas, son hilos vitales tejidos en el tejido de nuestra humanidad colectiva, ayudando a iluminar nuestra interconexión y guiándonos hacia una mayor comprensión y unidad. Que este viaje inspire y recuerde a cada uno de nosotros que el camino de la sanación y el crecimiento espiritual es un viaje en constante evolución, abierto a todos los que buscan recorrer sus senderos transformadores. Y antes de despedirnos, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animamos a hacerlo ahora. Tu suscripción es un valioso apoyo a nuestra comunidad y a tu propio viaje de descubrimiento y crecimiento. No olvides descargar el video, guardarlo en WhatsApp, compartirlo con alguien que lo necesite a través de TikTok, Facebook y comentar tus experiencias. Hasta la próxima.